denominada el teletrabajo, una opción en la era digital. La ponente es una profesional con amplia experiencia en temas laborales y es la abogada Cecilia Reatigui Heredia. Bueno, dejo esto, doctora Cecilia, buenas tardes. Dejo, digamos, ya a su criterio el inicio de la capacitación. Bueno, hay 19 personas que están presentes, pero dejo a su criterio el inicio de su ponencia. No se escucha. Doctora Cecilia, active su micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. ¿Ahora sí? Hola, buenas tardes. Sí, doctora, ahora se le escucha. Correcto. Gracias, ingeniero Solano. Agradezco la invitación. Yo creo que por respeto al público televidente y respetando el horario para el que se ha programado esta capacitación, vamos a proceder a dar inicio con la misma. Quiero agradecer en primer lugar a la Gerencia Regional de Trabajo, hacer extensivo mi saludo al señor segundo Gabriel Seña Coronado, gerente de la gerencia. Asimismo, agradecer a la doctora Rosalina Herida Torres por la invitación, representante, jefa de la Dirección de Formaliza Perú Lambayeque. En esta oportunidad, pues, me han invitado a disertar un tema bastante importante y sobre todo novedoso, ¿no? Permítanme compartir la pantalla, como es el teletrabajo, una opción en la era digital. Como nosotros sabemos, una de las consecuencias más visibles que introduce el desarrollo tecnológico y de las telecomunicaciones, sin duda, en nuestro país, ha sido el impacto de las telecomunicaciones que ha tenido frente a la organización de trabajo. Las formas de descentralización han desplazado al modelo fordista hasta la destrucción del mito de la unidad de espacio y trabajo. Tradicionalmente, se entendía que toda prestación de servicio debía ser realizada dentro de un centro de labores bajo un determinado horario de trabajo. Sin embargo, a raíz de la pandemia y al avance de la tecnología, se han abierto nuevas posibilidades dibujando o de alguna manera desdibujando los límites conceptuales anteriormente concedidos, ¿no? Entonces, una de las alternativas que ha alcanzado importancia en este sentido es la del teletrabajo, el cual combina el uso de las tecnologías de la comunicación e información con el concepto flexible en cuanto al método de organización de trabajo en relación al horario y al lugar del mismo. Entonces, es importante más o menos conocer cuáles son los antecedentes y cómo se da el teletrabajo, ¿no? El surgimiento de estas nuevas formas de trabajo se han hecho posibles por diferentes motivos como el desarrollo de nuevas tecnologías, la necesidad de realizar cambios en la estructura del trabajo, ya sea por la crisis económica o la maximización de la rentabilidad, la disminución de los costes de producción, entre otros factores. Y esto pues se ha visto con mayor tendencia a raíz también de la venida del COVID-19, ¿no? A raíz de la pandemia, en donde pues la misma necesidad de la continuidad de las labores de muchos de los sectores, pues se tuvo que optar por esta nueva forma o esta nueva modalidad en las relaciones contractuales. Acá es importante determinar que si bien es cierto, a raíz de la pandemia se estableció el teletrabajo, pues no tiene las mismas características ni la misma forma de lo que implica llevar una relación laboral a través en este sentido, del teletrabajo.
Bien, con fecha 11 de septiembre del 2022 se publicó la nueva Ley del Trabajo, la Ley 31572, la misma que a partir de su entrada en vigencia dejó sin efecto y derogó la Ley 30036. Esta ley trae bastantes e interesantes aportes a lo que anteriormente se conocía como el teletrabajo y básicamente tuvo como objetivo regular el teletrabajo tanto en instituciones privadas y públicas, ¿no? En el marco de un trabajo decente y donde prime la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que permita promover políticas para garantizar su desarrollo. Esta ley, dentro de sus alcances, estableció un plazo de adecuación para todas las instituciones públicas y las empresas privadas, la cual pues tuvo como plazo máximo de adecuación con fecha 27 de abril del 2023. ¿Qué quiere decir? Que durante todo ese proceso, pues las empresas tuvieron la oportunidad para diseñar, en marco a esta norma, cuáles iban a ser las políticas, a implementar los convenios y los puestos que correspondían o que podían estar enmarcados bajo este tipo de modalidad o para poder desarrollar este tipo de labores. Con fecha 26 de febrero del 2023, casi un año después, se aprueba recién el reglamento de esta ley a través del Decreto Supremo 002-2023, ¿no? Entonces, a través de este decreto, pues, se establecen ya las pautas en cuales los empleadores o las instituciones, pues, tenían que, de alguna manera, acogerse a este sistema de teletrabajo. Entonces, ¿qué cosa es el teletrabajo? Es importante hacer una definición y tal como lo establece la norma, es una modalidad especial de prestación de labores de condición regular o habitual, ¿no? Básicamente se caracteriza por el desempeño subordinado de aquellos trabajadores sin presencia física, ya sea del trabajador o servidor civil, en el centro de trabajo con la que ésta mantiene un vínculo laboral. Se realiza a través de la utilización de las plataformas y de las tecnologías digitales, ¿no? Más adelante vamos a ver en qué consiste básicamente. ¿Cuáles son sus principales características? El teletrabajo se caracteriza por ser de carácter voluntario y reversible, es decir, esto nace a solicitud del trabajador. Reversible, ¿por qué? Porque dependiendo de la necesidad, en este caso del servicio o de la necesidad del empleador, esta puede cesar en cualquier momento y el trabajador que se encontraba afecto a realizar labores a través de esta modalidad vuelve a realizar sus labores de manera presencial. Puede ser, otra de las características del teletrabajo es que es de forma temporal o permanente. Es decir, se puede establecer ahí un plazo. Si en el contrato o en el convenio no se estableciera un plazo temporal, se entiende que el mismo es de carácter permanente. El teletrabajo se caracteriza también por flexibilizar la distribución del tiempo de la jornada laboral, es decir, esta puede establecerse en diferentes horarios, pero siempre y cuando no se vulnere el máximo permitido por norma, es decir, no puede sobrepasar las 8 horas diarias o las 48 horas semanales. Y debe realizarse dentro del territorio nacional o fuera de este. Eso ya se determinará según el convenio entre las partes. Bien, a raíz de esta modalidad de trabajo, cabe determinar acá quién es el teletrabajador, ¿no? En este caso, la ley denomina o determina como teletrabajador al trabajador o servidor civil que se encuentre bajo la modalidad de la prestación de labores del teletrabajo. Es decir, el teletrabajador con el empleador van a establecer el medio y las herramientas necesarias para las disposiciones, coordinaciones, control y supervisión para desarrollar el teletrabajo, respetando siempre la privacidad del trabajador. Entonces, según norma, se denomina teletrabajador a la persona que se encuentre realizando la modalidad de prestación de labores bajo esta figura. Bien, entonces, acá es muy importante
determinar y tener en claro cuáles son los derechos del teletrabajador. La ley establece que el teletrabajador tiene los mismos derechos que los establecidos para los trabajadores o servidores civiles que laboren bajo la modalidad presencial de acuerdo al tipo del régimen laboral al que pertenezca cada trabajador, ¿no? Como lo sabemos bien, hablamos de dos regímenes laborales, el de la ley 728 que se aplica para aquellos trabajadores que se encuentran bajo el régimen de la actividad privada y el decreto legislativo 276 que se aplica para aquellos trabajadores que se encuentran bajo el régimen de la actividad pública. También tenemos los trabajadores bajo el contrato de CAS. Entonces, este tipo, los derechos se van a tener en cuenta dependiendo del régimen al que pertenezca cada trabajador. En el caso de los trabajadores que se encuentran bajo el régimen de la actividad privada de la 728, pues sabemos que existe en las empresas que están acogidas al régimen de la microempresa, es decir, aquellos que están bajo la micro y la pequeña empresa, también pueden tener trabajadores bajo esta modalidad, o sea, se aplica para cualquiera de estos regímenes. Y pues los derechos serán los que correspondan a cada uno, ¿correcto? Bien, al recibir las siguientes condiciones de trabajo, es decir, todos los teletrabajadores tienen derecho a recibir sus equipos, los mismos que deben de tener servicio de acceso a Internet o en su defecto deberán ser compensados económicamente por la provisión de estos, además de la compensación del consumo de energía eléctrica. Aquí hay que tener cuidado, hay que tener un poco de cuidado porque el reglamento de la ley establece que en el caso de la compensación del consumo de energía eléctrica se va a llevar a cabo y se va a dar siempre y cuando el trabajador realice funciones desde su domicilio, ¿no? Porque hay casos en que, por ejemplo, un trabajador que desea realizar una maestría en otro país solicita a su empleador realizar funciones bajo esta modalidad y al haber un convenio entre ambas partes, él sí podría realizar sus labores fuera del territorio, pero en ese caso, pues la empresa no podría cubrir los gastos del consumo de energía eléctrica porque sería algo inviable, ¿no? Entonces, se tendría que llegar al acuerdo de alguna otra manera. Bien, otro de los derechos de los teletrabajadores es a la desconexión digital, ¿no? Este es un tema bastante importante que se implementa con esta norma, ¿no? Porque de alguna manera permite que los trabajadores tengan derecho a su tiempo libre, al goce de sus descansos y durante ese tiempo pues no están obligados a responder comunicaciones, mensajes, correos, etcétera, salvo que sean de naturaleza ya urgente o por alguna causa de fuerza mayor, ¿no? Que eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Otro de los derechos del teletrabajador es el derecho a la intimidad, a su privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados del teletrabajador, considerando la naturaleza del teletrabajo. Otro de los derechos es a ser informado sobre las medidas, condiciones y recomendaciones de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. Bien, ¿cuáles son las obligaciones del teletrabajo? Un momentito, por favor. Bien, ¿cuáles son las obligaciones del teletrabajador? El trabajador tiene las mismas obligaciones que las establecidas para los trabajadores o servidores civiles que laboren bajo la modalidad presencial, de acuerdo al tipo de régimen laboral al que pertenezca cada trabajador, salvo en lo referido a su asistencia al centro de labores, ¿no? Ya los empleadores, al momento de realizar el convenio o el contrato, tendrán que establecer de qué manera es que los trabajadores o el teletrabajador va a hacer valer o en todo caso de qué manera se va a controlar la permanencia de
desarrollando sus labores dentro de su jornada de trabajo, a la cual pues ellos hayan comprendido durante el día, ¿no? Ahora, otra de las obligaciones es realizar el trabajo de manera personal, no siendo posible que ésta pueda ser realizado por un tercero. Entregar y reportar el trabajo encargado por el empleador dentro de su jornada laboral, cumplir con todas las disposiciones emitidas por el empleador para el desarrollo del teletrabajo, cumplir con las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo y la normativa vigente sobre seguridad y confianza digital, protección y confidencialidad de los datos, así como guardar confidencialidad de la información proporcionada por el empleador para la prestación de las labores, ¿no? Entonces, otra de las obligaciones del teletrabajador es estar disponible durante la jornada laboral del teletrabajo para las consultas que resulten necesarias. Cuidar los bienes que le sean otorgados por el empleador para usarlos para el teletrabajo y evitar que estos bienes sean utilizados por personas ajenas a la relación laboral. Participar de los programas de capacitación que disponga el empleador. Entonces, acá ustedes me dirán, ¿no? Esos programas de capacitación, ¿qué pasa si son de manera presencial? Pues el empleador deberá comunicar dentro de un plazo razonable, en este caso al teletrabajador, de la planificación de estas capacitaciones para que él pueda acudir de manera presencial y ser partícipe también de este programa de capacitaciones. Es decir, el hecho de que el teletrabajador se encuentre realizando una jornada de trabajo en su domicilio no implica de que él no pueda acudir al centro de labores para determinadas gestiones, determinadas capacitaciones o cuando el empleador lo requiera por la misma necesidad del trabajo o del servicio. Bien, entonces eso es importante señalar. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador frente al teletrabajo? El empleador tiene las mismas obligaciones que las establecidas para los trabajadores o servidores civiles que laboren bajo la modalidad presencial, es decir, de acuerdo al tipo de régimen laboral al que pertenezca cada trabajador, ¿no? Entonces, es obligación del empleador comunicar al trabajador o servidor civil o teletrabajador la voluntad debidamente motivada y con la anticipación correspondiente de pactar un cambio en el modo de la prestación de labores a teletrabajo presencial mediante cualquier soporte físico o digital que permita dejar constancia de ella, ¿correcto? Por eso es que decíamos en un inicio que una de las características del teletrabajo es que puede ser de forma temporal o permanente. Eso ya va a depender de la necesidad del servicio, ¿no? Correcto. Y de lo que pues el empleador determine para el mejor desarrollo de sus actividades. Otra de las obligaciones es evaluar de forma objetiva la solicitud de cambio en el modo de la prestación de labores que presente el trabajador o servidor civil o teletrabajador para optar por el teletrabajo o retornar a las labores presenciales, ¿no? Más adelante vamos a ver cuál es el plazo que se establece y qué pasa si es que el empleador no te da una respuesta por escrito o por el medio establecido, cuáles son las consecuencias frente a ello, ¿no? Otra de las obligaciones del empleador es a entregar las siguientes condiciones de trabajo. El empleador está obligado a entregar los equipos para el desarrollo del mismo, brindar el servicio de acceso a Internet o, en su defecto, llegar a un convenio en donde le permita mensualmente retribuir de manera económica por la provisión de estos al teletrabajador, además de la compensación del consumo de energía eléctrica. Otra de las obligaciones del empleador es el respetar la desconexión digital del teletrabajador, notificar al teletrabajador sobre los mecanismos de comunicación laboral y las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que deben observarse durante su jornada laboral. Capacitar en el uso de aplicativos informativos en seguridad de la información y en seguridad de salud en el trabajo. Bien, entonces creo que están claras las obligaciones, así como los derechos
y las responsabilidades por parte del empleador. Entonces, el teletrabajo tiene muchas normas que se tienen que tener en cuenta para su implementación, ¿no? Básicamente, las partes tienen que elaborar un contrato en el cual, pues, ya puede ser o en el mismo contrato inicial, en un documento anexo o en otro medio válido, en donde se indique el inicio, ¿no?, de la relación laboral. Es decir, desde cuándo inicia a realizar labores bajo esta modalidad, sujetándose a las normas de la ley. En ningún caso, el cambio de modalidad de la prestación de labores va a afectar la naturaleza del vínculo laboral, ni la categoría, ni la remuneración, ni los beneficios obtenidos, ya sea a través de un convenio colectivo o que hayan sido adoptados en conciliación y mediación, o las demás condiciones laborales que el trabajador haya tenido con anterioridad al inicio de esta nueva modalidad, ¿no? Entonces, eso es bastante importante tener en claro. En el caso de la administración pública, pues la norma ha establecido que se debe priorizar la implementación del teletrabajo en aquellos puestos y actividades de trabajadores que se encuentren considerados como trabajadores de riesgo, ¿no? O en aquellos, pues, que no genere una afectación en la prestación de los servicios públicos. Por ejemplo, no podríamos mandar a una persona encargada de atención de mesa de partes a realizar un teletrabajo, porque es una persona que tiene contacto directo con el público. Entonces, hay ciertas funciones que no podrían establecerse o que no podrían llevarse bajo esta modalidad, ¿no? Bien, otro de los puntos importantes es que el trabajador o el servidor civil pueden solicitar al empleador el cambio de la modalidad de la prestación de sus labores. Es decir, uno puede solicitar de manera directa la forma de trabajo presencial a teletrabajo o viceversa, ¿no? Si es que el trabajador estaría realizando funciones como teletrabajador, podría solicitar la prestación de manera personal, el cual debe ser, pues, evaluado por el empleador a través de una solicitud. Esta solicitud, que es de manera voluntaria y presentada en este caso por el trabajador, pues tiene, una vez presentada, el empleador tiene un plazo de 10 días hábiles, ¿no?, para dar respuesta a dicha solicitud. Si dentro de ese plazo no hay una respuesta a esta solicitud, pues la misma norma establece que dicha solicitud se entenderá por aprobada. Bien, otro de los puntos importantes para la implementación del teletrabajo, básicamente el empleador, excepcionalmente y en uso de sus facultades de directriz y por razones que estén debidamente sustentadas, puede variar la modalidad de la prestación de las labores de presencial a teletrabajo o viceversa, siempre y cuando éste garantice que tanto el teletrabajador como el trabajador reciban la capacitación adecuada. En un primer momento, de cuáles son los medios o canales digitales a través de los cuales el trabajador va a realizar esa función, así también como recibir las condiciones de trabajo adecuadas y las facilidades que sean necesarias para que en este caso el teletrabajador pueda realizar sus labores de manera eficiente. En el caso de que el empleador decida cambiar la modalidad de la prestación de labores de presencial a teletrabajo o viceversa, este se deberá realizar con previo aviso por escrito o por el medio electrónico que se haya establecido dentro del convenio o el contrato de teletrabajo, con una anticipación mínima de 10 días hábiles, ¿no? Con la finalidad, pues, de que el teletrabajador en este caso pueda tomar las medidas para volver a la presencialidad. Bien, ahora otro de los puntos importantes es el contrato del teletrabajo, ¿no? Para la contratación del teletrabajador se utilizan todas las modalidades de contratación, ¿no? En este caso, pues,
el contrato de trabajo debe constar como información documentada y puede estar almacenado incluso en un soporte digital, pero que asegure su integridad y autenticidad. La norma establece que existe un contenido mínimo para la elaboración de estos contratos o para el acuerdo de cambio de la modalidad o prestación de los servicios, ¿no? Entonces, antes de desarrollar o antes de firmar un contrato, de llegar a un acuerdo, es importante que el teletrabajador, ¿no?, indique cuál va a ser el lugar en donde se van a desarrollar sus funciones. Es libre de decidir el lugar o los lugares donde habitualmente realizará el teletrabajo y pues estos deben ser comunicados al empleador, de preferencia antes de la firma del contrato, ¿correcto? Ahora, en el caso de que exista un cambio del lugar habitual del teletrabajo, pues el teletrabajador deberá informarlo al empleador con una anticipación de 5 días hábiles, salvo causa debidamente justificada, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. Una vez que el teletrabajador ha determinado el lugar en donde se va a desarrollar las funciones, ya se materializa el contrato y la norma establece con un contenido mínimo que debe tener cada contrato bajo esta modalidad, ¿no? Primero hay que especificar si la modalidad del teletrabajo se va a aplicar de forma total o parcial. ¿Qué quiere decir de forma total? Que el teletrabajo se va a desarrollar de manera no presencial, es decir, se va a desarrollar en el lugar que establezca, en este caso, el teletrabajador. Y si es de manera parcial, la prestación de actividades, pues se va a realizar de manera presencial y también se va a llevar a cabo actividades no presenciales. En este caso, la distribución de la jornada debe ser especificada en el contrato de trabajo o en el acuerdo en el cambio de modalidad. Entonces, a eso se refiere la norma cuando nos indica que puede ser total o parcial. Es decir, que se puede realizar, por decir, ¿no?, lunes, miércoles y viernes de manera presencial y los otros días a través del teletrabajo desde la oficina, desde casa, ¿no? El plazo mínimo de preaviso para que el trabajador asista personalmente a su centro de labores en los casos que se requiera su presencia física o para la asignación de comisiones de servicios, ¿no? Este plazo no será exigido cuando por causas justas, imprevisibles o de fuerza mayor no fuese posible cumplir, ¿no? Entonces, es importante también establecer cuál va a ser el plazo de comunicación en la que el empleador pues va a solicitar la presencia del teletrabajador si es que éste realiza trabajo de forma total dentro de su domicilio para que éste pueda personarse o cuando se requiera su presencia en el centro de labores. La forma como se distribuye la jornada laboral de trabajo, es decir, los contratos, ¿no?, tienen que indicar de qué manera se va a distribuir la jornada diaria. Si es que en el caso de que la jornada sea menor a 8 horas, pues se tiene que establecer también ahí el horario de desconexión digital diaria y se considera como mínimo 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. ¿Qué quiere decir? De repente yo establezco una jornada de 6 de la mañana a 6 de la tarde. A partir de 6 de la tarde a 6 de la mañana del día siguiente, empieza mi desconexión digital diaria. Durante ese periodo, pues no estoy obligada a contestar ningún mensaje, correo electrónico, salvo que sea algo de fuerza mayor o un caso fortuito, ¿no? Bien, otro de los contenidos mínimos que debe de tener el contrato de teletrabajo es establecer el domicilio del teletrabajador solo como referencia del lugar donde prestará las labores, salvo que las partes acuerden un lugar o lugares en específico para dicho fin. Otro de los contenidos o requisitos mínimos de este contrato son los mecanismos de comunicación, de supervisión y control que utilizará el empleador respecto a las labores que prestará el trabajador. También se tiene que indicar cuáles son las plataformas y tecnologías digitales para la prestación de labores,
tales como la provisión de equipos, el servicio de acceso a Internet según corresponda, pudiendo ser actualizadas en función al desarrollo tecnológico del empleador. Es importante también establecer en el contrato de trabajo cuáles son los mecanismos de compensación económica para el uso de equipos del teletrabajador y cuáles son los costos asumidos por los servicios de acceso a Internet y energía eléctrica, ¿no? Es muy importante porque el reglamento, como parte de sus anexos, ha incluido los valores para el cálculo del servicio de Internet, ¿no? Donde detalla una tabla por regiones, ¿no? Y de acuerdo al tipo de operador, el tipo de plan y velocidad, indicando pues cuáles son los costos incluido el IGB, ¿no? Asimismo también como parte del anexo 2 del reglamento, también se han incluido los valores para el cálculo del consumo eléctrico. Interesante, ¿no? Entonces, ahí se puede determinar más o menos cuáles son los costos dependiendo del lugar y el tipo de servicio, pues que en este caso la empresa o el empleador va a contratar para que el teletrabajador pueda realizar estas funciones, ¿no? Asimismo, dentro de los contenidos y los requisitos mínimos que debe de tener un contrato de teletrabajo es la declaración jurada. Ojo, esta declaración jurada debe estar debidamente legalizada de la prohibición de utilizar a terceros para realizar el trabajo acordado. Bien, entonces, una vez que ya tengamos el contrato, es importante determinar dos cosas, ¿no? El registro de los teletrabajadores. El empleador tiene la obligación de informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre la cantidad de teletrabajadores, ya sea de manera total o parcial, que va a emplear mediante la declaración a través de la casilla electrónica, ¿no? Es decir, a través del PLAME, en las constancias de alta, pues ahí se tiene que indicar quiénes están bajo esta modalidad. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo remitirá a la Autoridad Nacional del Servicio Civil periódicamente la información de los teletrabajadores obtenida a través de la planilla electrónica de las entidades de la administración pública. Es decir, el Ministerio de Trabajo como autoridad administrativa, como la máxima autoridad administrativa de trabajo, tiene la facultad para verificar la información presentada por el empleador de las instituciones y empresas privadas y verificar, supervisar la condición y situación de los teletrabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con aquellos teletrabajadores que tengan alguna urgencia o necesidad de acudir a las instalaciones de su centro de trabajo? En este caso, el teletrabajador que necesite asistir a su centro de trabajo para efectuar actividades como consultas o relacionadas a su vínculo laboral, el manejo de los sistemas o programas específicos que le permitan realizar su labor o incluso participar de actividades de bienestar que organice el empleado u otros, deberá coordinar previamente con su jefe inmediato o con el jefe de recursos humanos. En el caso de las empresas, pues que no tienen área de recursos humanos, con el que haga sus veces, a fin de que éste garantice las facilidades de acceso a las instalaciones, ¿no? Esto no implica que se afecte la modalidad del teletrabajo establecido, ¿no? Entonces, eso es muy importante para el desarrollo de estas labores, ¿no? Entonces, la ley también nos aporta un artículo bastante interesante porque ha previsto el tema del hostigamiento sexual en el teletrabajo, ¿no? Y establece que la configuración y manifestaciones de hostigamiento sexual en el caso del teletrabajo se sujetan a lo dispuesto del capítulo 1, el título 1, capítulo 2, elementos y manifestaciones del hostigamiento sexual y su reglamento en todo lo que corresponda. Otro de los puntos bastante importantes que nos aporta esta ley es la desconexión digital de la jornada laboral del teletrabajador, ¿no? Y este es un aporte bastante importante porque esto no se consideraba en nuestra ley de teletrabajo derogada y tampoco se tuvo en cuenta o se tuvo en consideración a raíz de la pandemia con la aplicación del trabajo remoto, ¿no?
tenemos conocimiento de que habían trabajadores que pasaban jornadas largas de trabajo sin poder moverse de sus sitios y tenían que cumplir porque pues no se había establecido esta figura que es bastante importante como es la desconexión digital, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la norma al respecto? El trabajador tiene derecho a desconectarse digitalmente durante las horas que no correspondan a su jornada de trabajo. Dicho derecho garantiza gozar de tiempo libre con motivo de un descanso. Incluye las horas diarias de descanso fuera del horario de trabajo, es decir, el descanso semanal obligatorio, el periodo anual de vacaciones, las licencias por paternidad y maternidad y las horas de lactancia, ¿no? Asimismo, también está comprendido dentro de esta desconexión digital aquellos permisos y licencias que se den por motivo de accidentes o enfermedades u otras que pueden ser también de carácter personal, ¿no? La desconexión digital garantiza el disfrute del tiempo libre, el equilibrio entre la vida laboral, privada y familiar, ¿no? Entonces, esta es una figura bastante importante que nos aporta esta norma. Bien, sobre la seguridad y salud en el teletrabajo. Es importante indicar que la norma establece que las condiciones específicas de seguridad y salud en el caso del teletrabajo se sujetan a lo establecido por la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento en lo que corresponda. Es decir, que el empleador tiene la obligación de identificar cuáles son los peligros, evaluar los riesgos e implementar las medidas correctivas a los que se encuentra expuesto el teletrabajador, y para ello el teletrabajador deberá brindarle las facilidades de acceso al empleador en el lugar habitual del teletrabajo, ¿no? Entonces, asimismo, el empleador debe comunicar y capacitar al teletrabajador sobre las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que está obligado a cumplir en el lugar en el que desarrollen sus labores, ¿no? Considero yo que existen muchos vacíos en cuanto a este tema y creo que debería ser motivo de una capacitación más adelante sobre la seguridad y salud en el trabajo para aquellos trabajadores que se encuentran bajo esta modalidad, ¿no? Porque hay muchos vacíos con respecto a qué pasa con aquellos teletrabajadores que no se encuentran en su domicilio, sino que están realizando labores fuera del territorio nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplicaría este artículo, cómo se aplicaría esta premisa, puesto que el trabajador no tendría facilidades para el acceso al lugar donde se brindan estas labores y poder determinar en este caso los riesgos, ¿no? ¿Cuál sería la responsabilidad ahí del empleador frente a esta situación? Yo creo que con la aplicación masiva de esta modalidad, con la jurisprudencia y los casos que se vayan desarrollando, pues vamos a poder de alguna manera parametrar este punto que todavía ha quedado ahí un vacío, ¿no? Bien, es importante también determinar que en el caso del teletrabajo, pues implica, ¿no?, que el empleador debe hacer uso, ¿no?, debe hacer entrega y debe establecer el uso y cuidado de los equipos, de las herramientas de trabajo y la compensación de los gastos que pueda realizar en este caso el teletrabajador, ¿no? Entonces, todos los gastos, todos los montos son asumidos por el empleador, por la compensación, incluso la compensación de gastos van a ser calificados como condiciones de trabajo y estos van a ser de alguna manera registrados y declarados de ese modo en la planilla electrónica, ¿no? Entonces, eso es importante establecer. Ahora, acá hay algo que quiero precisar con respecto al tiempo de la jornada laboral y la desconexión digital, ¿no? El tiempo máximo de la jornada laboral del teletrabajador es el mismo que se aplica al trabajador que labora de manera presencial. Las exclusiones que se aplican al tiempo de la jornada laboral máxima de trabajo previstas en la norma
también se aplican para el trabajo, pero se puede pactar aquí la distribución libre de la jornada en los horarios que mejor se adapten a las necesidades del teletrabajador, respetando siempre los máximos de la jornada diaria, es decir, los límites máximos de la jornada diaria y semanal, y sujetándonos a las normas sobre duración de la jornada laboral, ¿no? Ahora, acá hay una pregunta bastante interesante que siempre se ha realizado en esta modalidad, y ¿qué pasa si yo trabajo más de las 8 horas diarias, ¿no? Entonces, la norma, en ese sentido, ha establecido que son válidas esas horas y son consideradas como horas extras, es decir, que estas deben ser reconocidas por el empleador conforme a ley. Ojo, también es importante determinar que la realización de estas horas extras siempre es a solicitud y con consentimiento del empleador, ¿no? En el caso de la administración pública, las horas extras que labora el trabajador después del tiempo de su jornada laboral o que labore a pedido del empleador durante los fines de semana o feriados serán compensados a través del otorgamiento de descanso físico equivalente. En el caso de la administración pública, la norma ha establecido que no es posible el pago de las horas extras, ¿no? Y también establece, pues, que para poder realizar horas extras es indispensable la solicitud y consentimiento por parte del empleador, ¿no? Entonces, ese es un punto bastante importante que hay que tener en cuenta para el desarrollo de esta norma, ¿no? Entonces, en el caso de la supervisión y las inspecciones del teletrabajo, pues en el caso de la administración pública, es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en este caso Servir, el encargado de, a través de sus competencias y atribuciones, realizar todas aquellas acciones de orientación y supervisión en las entidades públicas para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la ley y su reglamento y emitir en base a ello disposiciones complementarias para su desarrollo o de alguna manera dispositivos que ayuden a contribuir a la adecuada implementación de la modalidad del teletrabajo. En el caso de las instituciones privadas, como ya es de conocimiento, pues corresponde a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, en este caso SUNAFIL, en el marco de sus competencias, orientar y fiscalizar el cumplimiento de las normas contenidas en la ley, así como su reglamento, ¿no? Es importante acá indicar para aquellos empleadores o trabajadores que están conectados y que pertenecen al régimen de la actividad privada, que existe un cuadro de infracciones frente a los incumplimientos por parte de los empleadores en lo que corresponde al teletrabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha considerado como una infracción leve al siguiente incumplimiento: no comunicar al teletrabajador las condiciones de seguridad y salud que debe de cumplir para realizar el teletrabajo, o impedir la concurrencia del trabajador a las instalaciones del centro de trabajo para la realización de las actividades previstas, ¿no? Entonces, esas son consideradas infracciones leves. Y son consideradas infracciones graves el aplicar el cambio de modalidad de un trabajador convencional a la de teletrabajo sin su consentimiento, exceptuándose de aquellos cambios unilaterales realizados en el uso de su facultad de directriz, ¿no? Otra infracción grave constituye no cumplir con las obligaciones referidas a la provisión de equipos, el servicio de acceso a Internet y la capacitación del teletrabajador o trabajador. Otra infracción grave es no cumplir con el pago oportuno de la compensación de las condiciones de trabajo que hayan sido asumidas por el teletrabajador, ¿no? Y constituye una infracción muy grave el no respetar el derecho del teletrabajador a desconectarse digitalmente durante las horas que no corresponde su jornada de trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante
tener en claro. Bien, en el caso de las instituciones y empresas privadas, pues las faltas, las sanciones y los procedimientos pues se aplicarán en base a la ley de la materia, ¿no? Y en el caso de la administración pública, en base a la ley 30057, que es la ley que corresponde al servicio civil, ¿no? Entonces, la aplicación del teletrabajo, si bien es cierto, ya hay una ley que establezca cuál es la modalidad, cuáles son las condiciones y cuáles son los mecanismos. Sin embargo, pues a la fecha todavía no se aplica en un gran porcentaje. Según una última encuesta emitida por el Ministerio de Trabajo, solo el 5% de la masa laboral a nivel nacional se encuentra bajo esta modalidad, ¿no? Entonces, como reflexiones finales, es importante concluir que si bien no existe una definición única para esta modalidad de trabajo, podemos identificar 3 líneas que son bastante importantes, ¿no? En primero, que se encuentra dentro del ámbito de protección del derecho al trabajo, en tanto se trata de un trabajo humano productivo, por cuenta ajena, libre y subordinado. Es decir, que la ley, de alguna manera, permite que las personas que se encuentren bajo esta modalidad, pues también se encuentren todos sus derechos y obligaciones amparadas, igual que cualquier otro tipo de modalidad contractual. Bien, la prestación de servicios, si bien es cierto, se lleva en un lugar distinto al centro de trabajo, esto no significa pues que el trabajador o el teletrabajador tenga las mismas condiciones laborales que un trabajador presencial. Y otro punto bastante importante es la incidencia en la utilización de los TICs, ya que determina y diferencia el teletrabajo con las otras modalidades de trabajo, ¿no? Entonces, creo yo que por las características de flexibilidad en tiempo y espacio en la organización de la prestación laboral, el teletrabajo, bajo un sistema bien implementado, puede traer consigo las siguientes ventajas, ¿no? En el caso de los trabajadores, el ahorro en costos de tiempo y desplazamiento, ¿no? Sobre todo en aquellas ciudades como en Lima, pues, donde para ir a trabajar hay que salir con 2 horas de anticipación, ¿no? Entonces esto nos ahorraría bastante el tiempo, el cansancio y todo lo que conlleva esa travesía, ¿no? Otro de las ventajas sería la autonomía de la gestión del tiempo de trabajo, la conciliación de la vida laboral con la vida familiar, y una de las que me parece más importante o considero yo como más importante es la inclusión de personas antes excluidas en el mundo laboral, ¿no? Como por ejemplo las personas con habilidades diferentes, aquellas amas de casas o trabajadores que muchas veces renuncian a sus centros de trabajo porque tienen que estar al cuidado, ya sea de algún familiar enfermo o de sus padres, que ya son personas mayores de edad y no disponen de otra persona que pueda estar al cuidado de ellas, o incluso de aquellas personas que tienen la capacidad, que tienen el perfil profesional, pero que lastimosamente por vivir en zonas rurales o remotas no tienen acceso a estas oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces, sería bastante importante porque a través de esta forma de prestación de servicios se podría incluir a todos ellos, ¿no? Incluso esta modalidad puede ser utilizada para extender la licencia por maternidad y el periodo de lactancia de aquellas madres trabajadoras, ¿no? Entonces, creo ahí que esa es una de las ventajas que trae esta modalidad de teletrabajo, ¿no? Asimismo, también es importante precisar, perdón, ¿no? De que estas ventajas no solamente son para los trabajadores, sino que también existen ventajas para los empleadores, ya sea de origen público o privado, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las ventajas para los empleadores sería el ahorro en el pago de servicios, como la luz, el agua, la instalación, el pago de alquiler de oficinas, de estacionamientos, ¿no? El pago de los servicios de limpieza. Entonces, yo creo que sería un ahorro masivo.
Otro de las ventajas es la optimización de recursos, la optimización del tiempo de trabajo de sus trabajadores, ¿no? Lo que indicaría una mejora en la productividad a nivel empresarial. Y bueno, y uno de los más importantes, creo yo, es el poder contar con trabajadores que de repente, por temas geográficos, pero que reúnen el perfil profesional que la empresa requiera, pues no hubieran podido ser contratados. Entonces, a través de esta modalidad, cabe la posibilidad de poder tener dentro de nuestras empresas un profesional con todas las capacidades y aptitudes, ¿no? Para que pueda realizar las funciones que en este caso se requieren. En este sentido, pues, el teletrabajo constituye así un reto para el empresariado, ¿no? La variable utilización que podrían realizar esta modalidad de trabajo, y para ello, pues, se debe tener en cuenta que esta modalidad no es para todo tipo de personas, ¿no? Acá es importante porque se tiene que identificar las posiciones, en primer lugar, y los perfiles que puedan calzar dentro de esta forma de organización, ¿no? Entonces, esta ley, si bien es cierto, regula de manera especial esta modalidad de trabajo, ya que establece lineamientos generales para su regularización, pero considero yo que todavía existen algunas deficiencias de la norma, ¿no? Como por ejemplo, respecto a la reversibilidad, el poco desarrollo que hay sobre la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Espero yo que con la jurisprudencia, así como con el tratamiento que se dé en cada organización, pues ya se pueda realizar y desarrollar la aplicación de estos supuestos, ¿no? Porque ¿qué pasa si de repente enceré mal mi piso, ¿no? A raíz de eso camino dentro de mi jornada de trabajo establecida en el teletrabajo, sufro una caída. ¿Será considerado accidente de trabajo? Queda la duda, ¿no? Entonces, hay temas que todavía faltan regular, hay vacíos que creo yo que con el transcurso del tiempo y con la jurisprudencia, pues creo que vamos a poder precisar, ¿no? Adicional a ello, debo resaltar que el teletrabajo es una herramienta importante de inclusión para aquellos grupos que están tradicionalmente excluidos del mercado laboral, ¿no? Como los discapacitados, las amas de casa, y esto va a ayudar de alguna manera a vencer todas esas barreras significativas que impidan la integración de este grupo de trabajo excluido, ¿no? Y por ende, pues, ayudar a mejorar la calidad de vida de este gran sector. Bien, eso es todo. Agradezco la atención y estoy atenta a sus dudas y comentarios. Gracias, doctora, por su brillante exposición. A ver, pedimos a los presentes si tienen alguna duda. Hablando, doctora Freire. Que el expositor está atenta a sus preguntas. No se escucha la pregunta que está haciendo. No se escucha su pregunta, por favor. Mi micrófono ha estado. Le digo, señorita, en el caso, por ejemplo, de las personas que por primera vez o no estén muy acostumbradas al trabajo remoto, en ese caso, la capacitación sería por parte del empleador, o hay alguna norma o alguna política por parte del Estado, no sé, algo, o hay algunos o características o algunas propuestas, o ya depende de cada empleador.
Buenas tardes. Como lo había precisado al inicio de la exposición, hay que tener en cuenta que el trabajo remoto es muy diferente al teletrabajo, ¿no? El trabajo remoto fue una medida excepcional dada por el Estado a raíz de la pandemia, ¿no? En donde, pues, si bien es cierto, se establecieron cierto tipo de actividades a realizarse, no había una norma clara y exacta que determine cuáles eran las obligaciones, en este caso de los empleadores. Tampoco se consideraba, básicamente la diferencia ahí radica en la entrega por parte de los empleadores de los implementos, de los medios tecnológicos, en este caso para los teletrabajadores, ¿no? Entonces, eso es importante diferenciar cuando hablamos de del teletrabajo a cuando hablamos de, en este caso, el trabajo remoto. Ese es un primer punto. Segundo punto, el teletrabajo se aplica para todos los trabajadores que previamente se haya identificado que sus puestos y funciones son factibles de poder realizar este tipo de modalidad, independientemente del tipo de contrato laboral o bajo el régimen en el que se encuentre el trabajador. Ya, señorita, muchas gracias. Muy amable. Por favor, si hubiera alguna otra pregunta. Bueno, al parecer ya no hay otra pregunta. Se le agradece a la ponente, a la doctora Cecilia Reategui, por su brillante exposición y su constante colaboración que tiene con a la Gerencia Regional de Trabajo, porque en otras ocasiones también ha disertado sobre otros temas, y también se le agradece a todos los asistentes. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Permiso. Gracias, Doctorita, señorita. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
Un volumen. ¿Se escucha? No, pero
Escuchas Radio Andina 103.1 FM. 4:50 minutos. Papá, mira, creo que necesito para el guisanito más tierrita. No hay tierra. Acá, como ven, está sucio. ¿La suciedad tiene tierra? No vale. ¿Ah? No vale. En la tierra de afuera. ¿Sí? Pero cuando salgamos. Claro, salimos y listo. Con la tierra que nos quitamos. Porque no está posible. Y si no está ahí,